Bienvenidos de nuevo a un encuentro o dos. Hoy quiero hablarte de un aspecto del que no se suele hablar cuando hablamos de los 10 mandamientos. Para mí ya sabéis que son las 10 promesas de Dios a su pueblo, los 10 votos matrimoniales. Pero en concreto quiero centrarme en el lugar donde hubo lugar ese encuentro entre Dios y el pueblo de Israel, el lugar donde se desarrolló ese pacto, esa alianza, esa ceremonia de desposorio en la que Dios pronunció 10 votos matrimoniales con su pueblo, porque es muy significativo. ¿Sabéis? Siempre hemos oído hablar del Monte Horeb. El Monte Horeb, de hecho conozco iglesias, Iglesia Monte Horeb, el Monte Horeb, el Monte de Dios, y siempre se habla del Monte de Dios. Es el monte de Dios porque Dios estuvo ahí, pero Horeb no significa el monte de Dios. La palabra Horeb tiene otro significado. Cuando uno va al hebreo y empieza a analizar cuál es la raíz que da nombre, que da forma a ese nombre, a ese sustantivo, Horeb viene del verbo, de la raíz harab, H-A-R-A-B, harab. Y cuando uno busca en el diccionario Harab, tiene un significado desconcertante. Harab significa literalmente seco, sequedal, lugar desecado, roto por la falta de agua. ¿Sabéis cuando la tierra se resquebraja y está seca? Eso es lo que significa. Pero más todavía, es un sentido negativo. Significa literalmente desolado. Es decir, ha sido castigado por el sol. No hay nadie, es un lugar donde no van ni los bichos. Es que no hay nada. Y literalmente puede significar, y es el significado mayoritario, Harab se traduce 16 veces, es la traducción más frecuente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en inglés sería waste, desecho, basura. Así que Harab es basura y Horeb sería el muladar, es decir, el vertedero, donde van todos los desperdicios, donde va todo el desecho, donde está tan hecho polvo que solo sirve para acumular la porquería. Eso significa Horeb. Y yo cuando descubrí esto, las neuronas me empezaron a rebotar por la cabeza. No entiendo nada. Y se le llama el monte de Dios al muladar. El sitio desértico, el sitio donde es yermo. Yo recuerdo en mi infancia, cuando yo crecía en el sureste de España, fui a un lugar donde todavía no había agua corriente, no había alcantarillado y no venía el servicio de recogida de basuras. Fijaos, y no hace tanto tiempo, y estamos hablando de España, de Europa. Entonces, las casas de campo, toda aquella zona donde yo vivía, cada una tenía le llamábamos los vecinos su muladar. Estaban los campos, donde tú veías ver crecer pues, los distintos tipos de cultivo, la alcachofa, la verdura, en fin. Pero detrás de cada casa había una zona yerma, una zona seca, un agujero, donde cada vecino echaba sus desperdicios. Y cuando eso se llenaba, se le pegaba fuego para que ardiendo quedara solo ceniza, y luego esa ceniza se aprovecha para echarla en el campo como abono. Y eso es el muladar, el vertedero particular de cada uno de su propia casa. Hasta que luego ya, cuando yo tenía 10 y tantos años, 14 años, fue cuando llegó la primera vez el servicio de recogida de basuras, urbano, entre comillas, a llevarse la basura de todo el mundo, ¿no? Pero yo he conocido eso, el amontonar la basura, pegarle fuego y que se consumiera. Eso es el Horeb. Eso es lo que significa. Y me hace mucha gracia porque es ahí donde Dios se lleva a su pueblo. Cuando la Biblia dice que Dios cogió al desecho de las naciones, a lo peor de todo el mundo, lo dice en Isaías también, que lo que nadie quería, el más pequeño, la más pequeña de todas las naciones, lo que era el desecho, un país sometido a la esclavitud, lo rescata y se lo lleva al vertedero. Y ahí lo recicla. Ahí pasa su prueba de fuego y lo convierte en algo positivo. Lo convierte en algo que va a ser como abono para el mundo, que va a dar fruto. Y es ahí donde Dios toma lo peor de los países del mundo y lo peor geográficamente de la zona, el vertedero,
para santificarlo, por así decirlo, convirtiéndolo en el lugar bendito en el monte de Dios, donde pronunció sus 10 votos matrimoniales con ese país y con toda la humanidad ulteriormente. Convirtió el lugar de la desesperanza, del que todo el mundo echaba lo peor, lo que nadie quiere, la basura, para convertirlo en un punto de inflexión, no solo para aquella nación, sino para toda la humanidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que cuando tocamos fondo, cuando pensamos que ya no podemos caer más bajo, que estamos en lo peor, en el vertedero, en el agujero más oscuro y más sucio, Dios accede ahí y te hace sus promesas, las más fuertes que jamás se pueden hacer, sus 10 promesas, para sacarte de ahí y convertirte en una bendición para los demás. Ese es el Dios del que me habla la Biblia. Y ese es el Dios que yo te invito a que conozcas, a que te encuentres con él.